prometo adorarte con otra canción. Hay hombres como Pedro que dicen amar, pero se acobardan al primer riesgo. Casándome con Rosaura puedo estar cerca de ti. Decidí conformarme con eso. El que yo te quiera más que a nadie no tiene la menor importancia. Y luego están los que no solo lo dicen, lo demuestran y son capaces de enfrentar al mundo con tal de verte feliz. Estoy dispuesto a enfrentar a tu madre y cualquier consecuencia que esto pueda traer porque sé que mereces ser feliz. La aprobada del propio chocolate que recibió Pedrito Musquiz fue: te amo tanto que para estar cerca de ti me voy con tu hermana. Pero no puedes rehacer tu vida. Es más, regreso de la muerte para hacerte la vida aún más imposible. Pero claro, con mucho amor. La señorita ya no está aquí. Y aunque las cosas parecen acomodarse en la vida de Tita, la vida le recuerda que ella es una migajera de confianza. Y conforme pasa el tiempo, de migaja en migaja, Tita de la Garza puede hacer su propia panadería. Pero pese a que habrán varios giros en la trama, desde la tragedia de Mama Elena hasta el Pedro haciendo un hijo para sacar la rabia de celos que él mismo provocó, la poca felicidad de Tita será dulcemente mostrada en esta nueva temporada que debería llamarse Volví de la muerte para hacerte aún más miserable, regresando por segunda vez con tu hermana, en este episodio llamado Caldo de colita de res. Don Musquiz, antes de partir, puede volver a ver al inútil de su hijo renacido y como si hubiera regresado de las cenizas. Más elegante, Pedrito se despide de Don Musquiz con dos promesas: recuperar a Rosaura y olvidar todas las ofensas cometidas por su tío Felipe. Pero el corazón de Pedro ahora es frío. Con su orgullo herido y teniendo solo el listón de Tita, se promete a sí mismo recuperar la hacienda familiar. El tiempo siguió pasando y Tita era feliz con el Dr. Brown. Habían besos y juegos con Alex, todo lo contrario a lo que vivía Pedro al lado de Rosaura. El tiempo también era diferente para Gertrudis, que junto a los rebeldes se fueron lo más lejos posible, deteniendo su lucha después de la traición de Nicolás. Y finalmente tenemos a Mama Elena, que ahora, más herida y amargada, apenas lograba sobrevivir del violento ataque. Claro, sin pensar en el sufrimiento que Fina también atravesaba. Como parte de la historia, después de la muerte de Robertito, Rosaura y Pedro vuelven a unir sus cuerpos sin pasión ni tensión. No es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Y aunque apenas las heridas parecían ir desapareciendo para Tita, las cicatrices de Pedro y Rosaura apenas comenzaban. Tita sentía que su cuerpo y su alma estaban desconectadas, aún con todo el amor que John le ofrecía. ¿Para cuándo la boda, doctor? Eso es algo que Tita decidirá cuando se sienta mejor. El tiempo habitual en la vida siguió su curso y Rosaura quema el listón de Tita con la esperanza de que el amor que ellos tenían tenga un final. Entre la guerra y las tragedias, el frío en la hacienda era tenso, Mama Elena con su sufrimiento y Fina callando. Solo Tita parecía tener la luna de miel deseada, aun cuando sentía que no era la vida que merecía. Justo cuando por fin hablaban de cuándo pondrían fecha a la boda... ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Tita recibe la noticia de lo que le ha sucedido a Mama Elena regresando a Piedras Negras, mirando el lugar que un día amó, ahora seco, sin vida y lleno de dolor. Cuando John intenta ayudar a Mama Elena, ella solo le reclama por haberse llevado a Tita sin su consentimiento. Elena le dice a John que en cuanto ella mejore, regresará a Tita al hospicio, dándose cuenta de que él está enamorado de ella. Tita puede hacer de su vida un calvario. Ya vio cómo le fue a Pedro Musquiz. John le ignora, revisando sus piernas que claramente están heridas. De hecho, no puede moverlas. Por otro lado, Gertrudis y Juan hablan. Ambos están cansados de estar escondidos, olvidando el motivo por el que siguen su lucha. Juan culpa indirectamente a Gertrudis por la huida de Pedro, que es lo que desató todo. Al final de cuentas, Pedro era su cuñado y uno de los suyos. Gertrudis intenta razonar con él. No me puedes seguir haciendo menos por haber nacido en cuna y no en petate. Enfurecida, Gertrudis vomita, pero no por la razón que cree. Más tarde se acerca a una de las curanderas del lugar para pedir que interrumpan su embarazo. Al regresar, Juan se da cuenta de que Gertrudis está muy rara por las escapadas que se ha dado. Gertrudis miente y dice que le preocupa la falta de comida,
pero no que se ha escapado para hacer una interrupción. En la noche, Juan le pregunta a Gertrudis si aún lo ama o está planeando dejarlo. Ella le dice que está embarazada y no está segura de si quiere tenerlo. Al otro día, Juan le dice a Gertrudis que si tienen al hijo sería afortunado de tenerla como madre, y de ser así, él haría todo para tenerlos bien, proponiéndole tenerlo. Pero no todo es bueno para ellos porque Gertrudis recibe la noticia de su madre. Señorita Gertrudis, ¿Sí? vengo de Piedras Negras. Su madre la necesita. Regresando a Las Palomas, Tita recuerda su infancia cuando todo parecía más fácil y jugaba con sus hermanas, los peones y Pedro. Entre los maizales cree verlo y se emociona, pero solo era John, que le avisa que tiene que ver a su madre. Le explica que su cadera está dañada y no puede caminar, además de tener una severa infección en los riñones, diciéndole que tiene que regresar a Eagle Pass por morfina para estabilizarla hasta llevarla al hospital. Tita insiste en que ella debe quedarse, fiel a todas las viejas tradiciones donde la figura materna, por muy mala que fuera, seguía siendo madre y le debía su obediencia. Tita se hace cargo de Las Palomas pidiendo avisar a Rosaura de la salud de mamá Elena. Más tarde lleva a Fina al mercado por víveres, dándose cuenta de lo seria que ahora Fina se encuentra, pero ella se niega a hablar justificando todos los males de mamá Elena. Tita sabe que hay algo malo, pero Fina no habla. Ambas van a una carnicería donde Fina parece tener miedo de encontrarse al carnicero debido a la deshonra a la que ha sido sometida. Fina le dice que el carnicero le había propuesto casarse. Me propuso casorio, pero le dije que no. ¿Fina? ¿Y por qué no me habías contado? Regresando a la hacienda, Tita le pregunta a Fina si alguien le había hecho daño. Fina, por las tradiciones de la época, no se siente digna del hombre que ama. Tita le dice que si la ama de verdad, esa pena no debería afectarla, pero Fina tiene otras costumbres. Mientras, mamá Elena está revolcada en sus orines, se ha caído de la cama escuchando Tita los gritos. Cuando Tita le intenta ayudar, mamá Elena se da cuenta del anillo, reclamándole que no debería estar teniendo su felicidad, pues aún recuerda cómo Tita la culpó de la muerte de su nieto. Enfurecida, le dice a Tita que jamás daría su mano para que se case. A mitad de la noche, mamá Elena agoniza levantándose Tita para ayudarla. Al mirarla, mamá Elena le dice a Tita que los hombres la habían roto mirando cómo abusaban de Fina. Entre el dolor le confiesa que hubiera deseado haber nacido hombre. Tita le recuerda que ella siempre ha mostrado fortaleza y por un instante parece que ambas se logran entender. En la mañana, mamá Elena le pide a Tita que le prepare un buen desayuno porque no le gusta cómo cocina Fina. Al tener el reconocimiento de su madre, Tita busca una receta que pudiera demostrar amor y compasión. Nacha, que nunca la ha dejado, le sugiere que prepare un buen caldo caliente, de esos que te ayudan a curar la enfermedad y hasta un corazón roto. O cuando te sentías triste. Un caldo cura. Decidida, con la res, el hervor del caldo y las verduras, Tita prepara caldo de colita de res. En Texas, Pedro tiene el permiso por parte del presidente para regresar a México, aunque aún tendrá el estigma de ser uno de los rebeldes. Pedro dice que regresará solo a enfrentarse con Felipe, que tiene tratos con los villistas. Rosaura interrumpe para decirle que tienen su carruaje listo para regresar a Piedras Negras. A la vez, mamá Elena prueba el caldo de res que resultó ser un abrazo a su alma, recibiendo ternura como solo había recibido de aquel hombre que en verdad amó. Ese cálido rayo de sol que solo llega cuando se encuentra con la calma, sintiendo el calor de sus manos, todo ese amor transmitido a través de la comida de Tita. Pero al pensar que su amor José pudiera verla de esa manera, la vergüenza vuelve a atravesar a mamá Elena odiando el caldo de res. De la nada, mamá Elena saca lo de Pedro y el amor de ambos, soltando todo lo que en realidad tenía, diciéndole a Tita que pudieron haber huido juntos y tener el valor que ella no pudo cuando le mataron a José. A mí me lo mataron, tú pudiste huir con él. Justo ahí llega John para pedirle a Tita que se vaya y no vea el sufrir de su madre. Asustada, Tita le pregunta a Fina si había algo malo con el caldo. Fina lo prueba y siente aquello que tanto necesitaba dejando la hacienda. En lágrimas, Tita acepta lo que le pide John de llevar a mamá Elena al hospital. Y como no todo es malo en el capítulo, Fina va a buscar a Jesús para contarle la verdad. Más noche, mamá Elena sigue sin poder dormir, así que abre uno de los gabinetes para tomar uno de los medicamentos y acabar con su dolor.
John la revisa diciéndoles que sigue con vida, pero no hay nada que hacer. Lejos, Pedro y Rosaura están por llegar a Las Palomas, sintiendo Tita su presencia, ocasionando un temblor gracias a la ansiedad de volver a verlo. El viento, igual de inquieto que ella, le anuncian su llegada, mirándolo cruzar la hacienda al lado de su hermana. Pedro se acerca a ella porque Tita no sabía que él estaba vivo, ignorando a Rosaura y al pobre del Dr. Brown, que también ve esa conexión. Pedro, que siente que ha vuelto a respirar después de mirarla, se queda inmóvil. Y Rosaura, ya acostumbrada a esas conexiones, los deja para irse a ver a Mamá Elena y mostrarle que se encuentra embarazada. Minutos más tarde, regresa Gertrudis, la hija favorita, y ahí, teniendo las tres, Mamá Elena le dice a Rosaura que ella es la cabeza de familia y debe cuidar de las tradiciones, dejando así su último respiro. Justo ahí entra Pedro solo para ver el anillo de compromiso de Tita y no decir nada. Justo ahí entra Pedro solo para ver el anillo de compromiso de Tita, pero no dice nada. Deja que las tres hijas se despidan y lloren el dolor de la muerte de su madre, terminando de esa manera con la agonía y el frío corazón de Mamá Elena. En el tercer capítulo, lo que veremos será la ausencia de Mamá Elena, su funeral y todo el calvario que se atravesará por los celos de Pedro reclamando a Brown, que se aprovechó del momento, porque Pedro no va a reconocer que él dejó de lado a Tita primero. Además, veremos algo que no sucede en los libros, y es que Pedro será arrestado por su tío, pero al tener el favor del presidente, pues definitivamente será favorecido para seguirle haciendo a Tita la vida imposible. Y así de esta manera terminamos el segundo capítulo. Pero cuéntame, si hay alguien en los comentarios que sea Team Anti Pedrito Musquiz, háganmelo saber.